Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Argumentos, soy Rosa Colmenares y como cada día les traigo las noticias más importantes, siempre examinando el panorama geopolítico, escuchando distintas aristas y buscando puntos de encuentro. Vamos a analizar el día de hoy el panorama nacional, los recientes anuncios que ha dado el presidente Maduro en referencia a ataques al servicio eléctrico nacional. No es primera vez que esto ocurre y obviamente esto ha generado muchas reacciones de distintos sectores políticos, mientras que por otro lado, la llamada plataforma unitaria también se prepara para unas elecciones primarias. ¿De qué constan? ¿Cuáles son estas bases y cómo se va a unificar la oposición venezolana? Parte de las preguntas que serán o intentarán ser respondidas en nuestra edición de hoy de Argumentos. Con ello iniciamos de inmediato. Y durante la reunión con alcaldes, gobernadores, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que han detectado distintos sabotajes al servicio eléctrico en nuestro país. Y vamos a revisar de inmediato cuáles eran esas declaraciones que daba el presidente Maduro. Fíjense que esto ha generado nuevamente el rechazo de distintos sectores opositores que aseguran que nuevamente este tema y dónde queda también la seguridad del Servicio Eléctrico Nacional. Vamos a repasar parte de las declaraciones que daba el presidente Maduro en esta locución. Hoy en el complejo refinador de Paraguaná, que yo ayer sufrió un ataque terrorista, afortunadamente las medidas de seguridad permitieron controlar el ataque terrorista contra el complejo refinador de Paraguaná. El sábado en la noche, la refinería del Palito también había recibido un ataque a su sistema eléctrico, un ataque terrorista también. Están siendo objeto las refinerías, ataques de enemigos infiltrados, enemigos ocultos para hacerle daño a nuestros complejos refinadores, hacerle daño a nuestro pueblo. Detrás de eso está la derecha, lo denuncio, la derecha salvaje, la derecha vendepatria. Detrás de eso están los planes de Iván Duque, que está loco, herido, supurando odio contra Venezuela. Recientemente no se informó, pero aprovecho para informar, también el complejo hidroeléctrico del Guri recibió 2 ataques. Bueno, y sobre estas denuncias acusa al presidente de Colombia, Iván Duque, así como a sectores de la oposición venezolana. El país vecino, que por cierto este domingo irán a las urnas, ya están en recta final para las elecciones presidenciales, donde la izquierda, liderada por Gustavo Petro, parece tomar ventaja. Una izquierda que además ha sido también crítica con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Ahora estas investigaciones y los datos en detalle de estos ataques al Servicio Eléctrico Nacional pues están por conocerse a fondo, dónde estaban los organismos de seguridad, de inteligencia y también cuáles son las acciones que se van a tomar. Recuerden ustedes que el tema de los servicios públicos es una de las principales demandas de la población en nuestro país. Y vamos a seguir revisando información a todas estas que hace la oposición en Venezuela. Lo vamos a revisar de inmediato del portal Globovisión. Oposición venezolana anuncia consultas sobre primarias presidenciales. En esto anda la oposición en Venezuela, pero atención que se trata de la oposición representada por la plataforma unitaria que han anunciado que iniciarán un proceso de consultas con todos los sectores del país para pues celebrar sus elecciones primarias y elegir al candidato que enfrentará al gobierno nacional en los comicios presidenciales del 2024. Esta decisión tiene lugar luego de que el pasado 16 de mayo el grupo anunciara que escogerá a un candidato presidencial opositor a través de unos comicios primarios que prevé celebrar en el año 2023. Recuerden ustedes que la mayoría de estos partidos políticos, los que conforman la llamada plataforma unitaria, no se presentaron en las elecciones regionales ni en las legislativas. Ahora, bueno, por supuesto, las declaraciones de este sector de la oposición generan también reacciones en aquellos sectores opositores que sí se presentaron en las elecciones de gobernadores
de alcaldes y también en las elecciones legislativas. Vamos a repasar qué decía desde COPEI Juan Carlos Alvarado, el secretario general, en referencia a la oposición, a cómo se están preparando para esas elecciones presidenciales y también en referencia al tema de los diálogos. En relación al diálogo en México, cuando se logró activar en agosto del año pasado, nosotros fijamos muy claramente nuestra posición, que no estábamos de acuerdo o que no teníamos interés en participar en ese diálogo en México en aquella oportunidad, porque veíamos que había una agenda netamente político-partidista. ¿En qué se tradujo en resultados ese diálogo en México? Vean ustedes las conclusiones que ahí hubo al final el año pasado. ¿Qué hubo? Habilitaciones de candidatos que estaban inhabilitados, habilitaciones de tarjetas de organizaciones políticas que al final terminó perjudicando porque el domingo 21 de noviembre dejamos de obtener victoria en 14 gobernaciones por culpa de la división. A este diálogo en México y la posibilidad de que se reactive nuevamente, auguramos el mayor de los éxitos. Pero COPEI sigue firme en su posición. El diálogo debe ser nacionalizado y el diálogo debe ser en Venezuela. El diálogo debe ser buscar soluciones a los venezolanos. Basta de búsqueda de soluciones a sectores o a cogollos o cúpulas político-partidistas que al final lo que buscan simplemente es beneficios personales. Que se aboquen a buscar soluciones a los problemas de los venezolanos y que ojalá en México se logre entonces conseguir decisiones importantes. Bueno, era la posición de Juan Carlos Alvarado en referencia a lo que él señala que fueron las conclusiones de los pasados diálogos entre el gobierno y la plataforma unitaria. Más división dentro de la oposición y que no se lograran obtener ciertos cargos. Para ello está, por ejemplo, el caso en el Táchira de Lady Gómez o, por ejemplo, lo ocurrido para la alcaldía de Caracas, donde competir entre uno de los candidatos de centro o de nuevas alternativas, como por ejemplo Antonio Carri y la Alianza del Lápiz, no logró tener un porcentaje alto debido a su competencia con Tomás Guanipa. De ambos estar juntos, pues podrían haber hecho una mejor competencia. Son parte de los análisis que surgieron tras esos procesos de las elecciones regionales. Fíjense, también desde Cambiemos, Timoteo Zambrano ha hecho una declaración en referencia a estos diálogos de México, a que pues deberían estar todos los sectores de la oposición involucrados. Decía Juan Carlos Alvarado que no sean en México, pueden realizarse acá ese proceso de diálogos y de negociación y que deben involucrar a todos los sectores que fueron representados en las elecciones regionales y que obtuvieron cargos para gobernaciones y alcaldías. Han asegurado que los escenarios han cambiado. Vamos a repasar qué decía Timoteo Zambrano. Y luego, obviamente, en Venezuela debes tener una agenda país que va más allá de las agendas sectoriales de grupos, de partidos, que incluye a toda Venezuela, donde incluso pudiéramos llegar a una reforma profunda del Estado. Es decir, ese es el diálogo, el nuevo diálogo que yo visualizo en el corto a mediano plazo. Bueno, palabras del diputado Timoteo Zambrano del partido Cambiemos, miembro de la Alianza Democrática. Distintas visiones que hay dentro de la oposición y al regreso vamos a seguir analizando estas opciones que se han presentado en el pasado dentro de la oposición, así como también cómo se preparan para esas primarias y elecciones presidenciales 2024 en las que parece que ya el Ejecutivo va marchando, mientras que la oposición todavía manifiesta sus diferencias. Al regreso, la etiqueta, argumentos, política, no se aparten.